Problema 1. El Ministerio de Educación ha decidido analizar la distribución de los puntajes de la PSU de Matemática del año pasado en colegios de la región metropolitana. Para ello ha tomado una muestra representativa de 300 estudiantes que rindieron la PSU. En la hoja base de datos se presentan los datos. Utilice la variable puntaje y responda a las siguientes preguntas. Identificar la población, identificar la variable de estudio. Construya un histograma utilizando la herramienta de análisis de datos. Para los intervalos del histograma, considere la regla de Sturges. Entonces, en la hoja de desarrollo se indica el número de la pregunta. En la parte D vamos a hacer lo siguiente. Inicio, opciones de Excel, luego complementos, ir y activar en donde indica herramientas para análisis, aceptar. Debería aparecer entonces ahora la opción de análisis de datos y luego considerar estadística descriptiva y aceptar. En el rango de entrada tomaremos la base de datos, de la base de datos el puntaje o los puntajes obtenidos. Dado que consideramos el nombre de la columna, vamos a indicar rótulos en la primera fila. En el rango de salida vamos a tomar una celda que está en la hoja donde queremos disponer el desarrollo. También se indica el resumen, o se marca la casilla de resumen de estadísticas y aceptar. Entonces con esto tenemos un resumen de los principales parámetros de estos datos y con ello fabricaremos los intervalos con la regla de Sturges. Entonces vamos a utilizar redondear y el número es, según la fórmula, es 1 más 3,3 por el logaritmo de base 10, es log 10 de el número de datos que está en el dato de cuenta, y con 0 decimales para que quede un número entero pero redondeado. Con ello da un número 9. Y la amplitud se calcula con redondear más, y este número sería entonces el rango que tiene los datos dividido por los intervalos con tantos decimales como tenga los datos. Dado que los puntajes son números enteros, entonces indicamos que con 0 decimales. Por lo tanto, el número 51 que aparece indica que los intervalos de puntaje van a ser van a tener una amplitud de 51 puntos. Y así podemos construir los intervalos para posteriormente realizar un histograma. Y en este caso, bueno, el primer intervalo partiría desde el mínimo, que es 313 puntos. Se le suman 51 y ese valor sería entonces el límite superior de ese intervalo. Luego, a partir de ese nuevo valor, se suman 51 y así hasta finalmente llegar a un intervalo que termine en el máximo, que es 768 puntos. Vamos a mostrar ahora la construcción de los intervalos. Se coloca límite inferior, límite superior como nombre de estas columnas para entender de qué se trata. Entonces, en el límite inferior siempre va a estar primero el mínimo, se toma desde la celda. Y en el límite superior entonces sería la misma celda que recién escribimos más esta amplitud, y recordar que esta amplitud va a ser un número fijo que va a ir modificando, que se va a ir agregando en el resto de las celdas, por lo tanto se fija con la tecla F4. Apretamos Enter y luego entonces el límite inferior del otro intervalo va a ser la celda que creamos recién, se aprieta Enter y la nueva celda va a ser entonces autocompletar
entendiendo que sería el 364 más la amplitud que estaba fija. Ahora se está en condiciones de tomar ambas celdas creadas y arrastrar para formar los 9 intervalos. Eso hay que tener presente. Una sugerencia sería escribirle un número de intervalo acá al lado, colocar intervalo 1, 2, 3 y así hasta el 9. Luego se le da un poco de, se mejora un poco la presentación de la tabla. Y ahora ingresamos nuevamente, según se ve acá, se ingresa nuevamente a la pestaña de análisis en datos primero, la pestaña arriba en datos, análisis de datos, pero ahora seleccionamos histograma y aceptar. El rango de entrada, entonces el rango de entrada sería nuevamente tomar la misma información que son los puntajes. El rango de clases se debe tomar aquí mucho ojo, esta parte es importante para el Excel. En el rango de clases tenemos que indicar dónde van a estar las divisiones o los intervalos, qué es lo que va a marcar los intervalos. Entonces Excel lo utiliza indicando los límites superiores, que son los que creamos. Y fíjense que están tomados con el nombre o con el rótulo. Por lo tanto, habría que indicar que está siendo considerado de esta forma. Y en el rango de salida, dentro de una zona libre de la hoja, se indica. Y además debe agregar crear gráfico y marcar aceptar. Con esto entonces, ¿qué aparece? Aparece la tabla que resume, simplemente aquí está copiado lo que se tomó originalmente pero con los límites superiores, y una tabla de frecuencia, que son las frecuencias que interesan para el ejercicio. El histograma muestra nombres genéricos, sin embargo hay que hacer ciertas modificaciones que son las que se vieron en la presentación. Entonces vamos a la pestaña de diseño y marcamos el diseño. Seleccionamos algún color, ampliamos para que se vea un poco mejor. El título apropiado se entiende por lo que se indicaba en la presentación. En este caso sería cómo se distribuyen los puntajes, de acuerdo obviamente a las frecuencias. Por lo tanto, el nombre apropiado sería distribución de los puntajes de la PSU de matemáticas. ¿Qué más falta por cambiar? El título de los ejes. Por lo tanto, acá abajo debería ir el puntaje. Y en presentación, etiqueta de datos, marcar extremo externo. Aquí lo que se hace es indicar, con la función concatenar, lo que se hace es juntar dos caracteres. Por lo tanto, en realidad en la parte de clase lo que vamos a hacer ahora es mostrar el 313 y el 364 visualmente unidos en una celda. Entonces vamos a reemplazar el contenido original de esta celda indicando concatenar la celda E7 con, y vamos a incluir, por ejemplo, entre comillas, un símbolo. En este caso, las comillas son solamente para que nosotros indiquemos que aquí este es el símbolo que queremos, el guión, y unido con la celda 364, en el fondo la otra celda del límite derecho. Apretamos Enter y lo que se va a mostrar entonces es esta forma. Se muestra este carácter unido con el otro por un guión, pero es algo visual y unidos en una misma celda. Entonces para eso utilizamos la forma concatenar. Arrastramos y de esa forma aparecerían entonces los intervalos como nosotros los queremos, de tal forma que además al borrar la última fila a nosotros podríamos ver acá muy definido
de dónde hasta dónde va cada uno de los intervalos. Si los intervalos o los números de los intervalos se confunden, es mejor entonces ampliar un poco la imagen para que se vean claramente. En el ejercicio E, copiamos y pegamos la tabla y ahora colocamos. Tomamos la tabla completa en la hoja del desarrollo y marcamos insertar, gráfico circular. En gráfico circular podemos elegir la primera opción y aparece entonces el gráfico circular o de torta. Y en la pestaña de diseño podemos elegir aquel donde aparezca más información, como este caso, que en este caso dice diseño 6, pero porque aparecen los porcentajes sobre cada una de las zonas. Ajustamos un poco y el título del gráfico debería ser, en este caso es dotación de trabajadores, perdón, dotación según cargo de trabajadores. En esta tabla aparece accidentes laborales por zona, separados por el mes en que ocurre y la zona. Entonces, pegamos esta información que es del problema 2, pegamos esta tabla, se toman los datos de mes separados por zona también, insertar columna, y en columna tenemos que elegir aquella donde aparezca de datos agrupados, de tal manera que ahora se está mostrando los datos agrupados por zona. Y en diseño conviene elegir aquella donde además muestre el resumen como una tabla numérica abajo el gráfico. Quedando de esta manera. Entonces se observa que con esta forma se muestran la cantidad de trabajadores por zona y además por mes. Entonces hacemos clic sobre estas líneas horizontales y preferimos retirarlas, se puede retirar con suprimir. Y el título sería en este caso entonces antes accidentes laborales por zona en enero de 2012, desde enero a mayo de 2012. El título del eje Y debería ser accidentes, porque es la frecuencia de accidentes, y con ello estaría lista entonces la presentación de este gráfico.